Bueno, primero que nada, Buenas bienvenidos. tardes, Ah, somos Ballet Español Escénica. Yo soy Normalena Redondo, directora y fundadora de esta hermosa institución, escuela y compañía profesional y compañía juvenil. El día de hoy nos une esta exposición, esta sesión para la exposición de tres estudiantes que se gradúan del 10º de danza española y es un honor para mí presentarlas. Tenemos a Rocío Galindo, a Viviana Machín y a Adrieli Saranzo, quienes nos van a honrar y nos van a ilustrar a todos nosotros con esta hermosa exposición sobre la danza española. Todo es suyo, adelante. Bueno, primero que nada sabemos que la danza ha evolucionado durante todo este tiempo y ha sido muy presente desde lo más histórico. Es decir, como lo dice Ignacio Beries, el arte de expresar los diversos estados de nuestra alma por medio de movimientos acordados y acompañados conforme el ritmo. Y ahora, ¿cómo se divide históricamente el movimiento de la danza? Se divide en tres partes. La primera, que son los pies, que en ese momento era lo más importante. La segunda, donde los brazos y las manos juegan un papel más predominante. Y la tercera, que es como ciertos músculos como la cadera, vientre y pelvis, constituyen la parte principal. En un resumen, en las danzas más comunes se podría decir que son las paganas, de señores, de pueblo, del sábado, de saltadores y flagantes, y las gremiales. Ahora, todo comienza cuando los moros entran y entraron por donde pudieron, tanto por mares como por Barcelona, en la parte del norte. Ahí decidieron, porque justo era la conexión entre el continente europeo. Los gitanos entran por Barcelona y se van justo para el sur. La parte norte, en la izquierda, la parte de Galicia, se habla gallego y son los celtas, donde predomina más la cultura celta. En el norte de España, en la parte del País Vasco, se habla vasco y en Cataluña el catalán, y es por esto que existen los tres idiomas en España. En el centro de España, como Castilla la Vieja y la Nueva, empiezan las conquistas, donde toda España tiene reinos y cada reino tiene sus costumbres y sus danzas. Existe más influencia de los moros, pero se trata siempre de matar y aniquilar en el folclore. En el Mediterráneo, que es de Valencia hacia abajo, entra la influencia morisca y africana. En cuanto a la similitud de México con España, se puede observar el charro, el mariachi, ya que estos provienen de España y del sur de Francia. También la quema de Judas es una tradición española, al igual de muchas tradiciones religiosas que se presentan en México. Por ejemplo, el cristianismo, que surge en España en la Edad Media, donde su apogeo, y posteriormente llega a México, volviéndose una de las religiones más importantes. Otro dato sobre religión es que gracias al cristianismo la danza floreció, gracias a que el sentir del pueblo era favorable. Ahora, en cuanto a los bailes, ¿te puedes regresar al mapa, por favor, Edri? Gracias. En cuanto a los bailes, en Galicia podemos ver la moñeira y obviamente existen distintos tipos de moñeira. En Asturias está la danza prima, en Cantabria está la danza del híbrido, que tiene que ver con la danza del guerrero. En el País Vasco, igual existen muchísimas más, pero una de las más conocidas dentro de nosotros es la Orrescu. En Cataluña está el contrapás. Las valencianas son típicas las danzaes, el baile del campesino, la shaquera, perdón, bella, la danza de la Mariena, y bueno, esas justo son típicas de Castellón. Y en Murcia, la más común es la parranda. También en La Mancha se encuentran las seguidillas, además de una serie de danzas religiosas que son la danza de Camuñas, de Toledo, las animas, entre otras. En Castilla y León se encuentra un amplio repertorio de bailes y danzas, como es el baile al agudo, en las provincias de Segovia, Soria y Burgos. Está la rueda, también se encuentran en Salamanca las charradas y en casi todo hay un baile denominado habas verdes. En Extremadura, los sones brincados, sones al llano, la pindonga, el peratón, entre otras.
En Andalucía, siendo el lugar con mayor admiración dancística, hay danzas como la malagueña, granaina, sevillana, también el ballet gitano. En las Islas Baleares existen bailes religiosos muy antiguos, así como 3 divisiones, las cuales son natexes, las jotas y los boleros. Y en las Islas Canarias se encuentran las isas, el canario, las seguidillas, saltonas, malagueñas, tangos, tanguillos, entre otros. Y bueno, aquí podemos ver, es una tabla donde están justo las comunidades autonómicas y sus provincias. Por cuestiones de tiempo no las vamos a mencionar, pero las pueden ir leyendo conforme vayan pasando las diapositivas. Y bueno, de los bailes más destacados del folclore se pueden observar la jota, donde existe la aragonesa y la navarra. La jota es una ascendencia vinculada con el fandango en la luz. La palabra jota proviene de shotar, que significa saltar. También están las seguidillas, que hay aportaciones más estimables y genuinas. Y el fandango, que viene de la zona centro, malagueñas, granainas, murcianas y fandanguillos. Bueno, ahora en la escuela bolera, se cree que la escuela bolera surge en el siglo XVII más o menos, gracias a la fusión de los bailes cortesanos con los populares andaluces y españoles, creando así 3 etapas en su historia: el surgimiento y su auge, la decadencia en el siglo XIX y su resurgimiento en el siglo XX, siendo declarada Patrimonio de la Humanidad. También la escuela bolera es llamada bolera gracias a los boleros. La primera etapa, en el último tercio del siglo XVIII, existen 3 ciudades con mayor dedicación a la danza. Estas son las que se encuentran en el mapa: Madrid, Barcelona y Sevilla, en las cuales compañías extranjeras, especialmente las italianas y francesas, hacían visitas, difundiendo el vocabulario de ballet de la escuela bolera. Es decir, la escuela bolera agarraba pasos de ballet y viceversa, haciendo así estilos más completos. Y justo a partir de ello, María Medina, una bailarina madrileña, y su esposo Salvatore Vigano son uno de los primeros en influir en el ballet y la escuela bolera. Y a partir de ello nos vamos a la etapa 2, que en 1819 asciende al trono de España el nieto del Rey Sol, Felipe d'Anjou, quien trae a maestros de Francia y funda 3 academias: el Colegio de Nobles de la Corte en Madrid, la Real Compañía de Guardia Marinas en Cádiz y la Real Escuela de Galeras en Cartagena. Y a partir de esto surgen en 1808 la primera Academia de Arte Teatral, el Teatro del Liceo de Barcelona, el Teatro del Circo de Madrid, donde Marius Petipa y Guy Stephan performan con un repertorio de ballet francés, con creaciones propias, y Teatro Real de Madrid, donde surgen un cuerpo de baile y una escuela muy importante técnica y artística. Esta etapa es considerada la etapa de decadencia, según Mariema. Esto era debido a la falta de nuevas coreografías y nuevos impulsos, así como la carencia de calidad de música y complejidad para la improvisación. Es por esto que no se le prestó atención y terminó siendo rebasado por otros estilos. Y de ahí viene la tercera etapa, la cual es considerada como el resurgimiento, gracias a grandes bailarines y bailarinas y sus repertorios, siendo los representantes más importantes en esta etapa la Argentina, Pilar López, los Pericet, los cuales hasta la fecha es una familia que hasta la fecha los nietos de los primeros han estado influyendo mucho en la escuela bolera. También Antonio Ruiz Soler, Vicente Escudero, Terea Moros y Mariema. Esta Mariema hizo un tratado de danza española el 13 de mayo de 1997, el cual forma primero a los bailarines en técnica de ballet clásico y después los mete al estilo español para que asimilen de mejor manera y sea más sencillo. Gracias a esto, el INAEM, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, desarrolla y difunde estas celebraciones de encuentros justo para hablar sobre la danza española y haciéndola que siga presente hoy en día. Y un dato curioso
es que Goya inspiró muchos de sus cuadros, como son el baile a orillas de Manzanares y la pradera de San Isidro, en la escuela bolera. Estos dos en específico fueron más inspirados en las seguidillas. Y bueno, existen dos tipos de danza dentro de la escuela bolera. Una es los bailes boleros. En estos bailes se ejecutan saltos, vueltas, complicados trabajos de pies, trenzados, pasos de elevación de enorme dificultad. Un ejemplo de ello podrían ser las seguidillas. Y en segundo están los bailes de palillos. Estos bailes se interpretan con zapatos o chapines y se bailan al ras del suelo. En ellos se suele zapatear. Y bueno, ahora en danzas se presentan gran variedad de danzas, como son las seguidillas, donde entran manchegas, sevillanas boleras, los fandangos. Igual, del lado derecho pueden encontrar diferentes opciones, bueno, diferentes fandangos más bien. Después también se encuentran los boleros, las boleras, los panaderos, las jotas y las jotillas, que justo la imagen que se encuentra en la parte de abajo es la jota de la uva, que fue presentada por la Compañía de Ballet Español Escénica junto con el representativo juvenil. Y después se encuentran otros que son el Vito, Zapateo de la Gitana. Algo de esto es que eh, con el tiempo se fusionó con el flamenco y surgieron bailes que es una combinación de los dos, como es el zorongo. Y también encontramos el olé, que hay igual, gran variedad. Y bueno, en cuanto a los elementos, podemos ver que están las castañuelas, que conocemos los toques como la carretilla, los posticeos, los golpes. Dentro de los pies pueden estar los redobles o un sencillo complejo. Y pueden haber vueltas, tanto las normales, naturales, a tiempo, entre diversas, como se ven aquí en la tabla. Pasamos ahora a otro tipo de danza española, que es el flamenco. La siguiente, por favor. El flamenco es una expresión artística que se desarrolla al sur de España y ahí podemos ver el mapa específicamente en qué provincias. La siguiente. El desarrollo de esta comienza en los años de 1500, cuando la corona de Castilla decide limpiar el país de grupos minoritarios con un esfuerzo por propagar la pureza de la religión y la raza. Como consecuencia, las culturas árabe, gitana y judía se unen y posteriormente se le suman fugitivos y descontentos cristianos, y es probable, o los teóricos creen que de ahí surge de la vida en común las primeras semblanzas del flamenco, donde la música religiosa y popular de estas culturas se mezcló y evolucionó con el tiempo hasta convertirse en una forma musical sofisticada. La forma más importante del flamenco en esta época es el cantejondo, que expresaba los sentimientos de las personas que sufrían por pertenecer a una banda fuera de la ley. De alguna forma se mantuvo firme su espíritu y su forma de expresión, alcanzando alturas extraordinarias a través de los siglos y culminando en el café cantante, donde se consolidó el profesionalismo del arte flamenco. Después de esta edad de oro, pasó por una época de decadencia y abuso que casi motivó su extinción. Esto pasó cuando el flamenco halló una nueva forma de representación mediante espectáculos programados por empresarios que recorrían la geografía española, denominados ópera flamenca, donde se hacía un alarde de facultades, más que la espontánea entrega de emociones profundas. La siguiente. Este grupo de palabras forman parte de las opiniones de algunos teóricos que han tenido al comparar el flamenco de juerga y del café cantante con el flamenco comercial, como es la ópera flamenca. El primero puede ser resumido en intimidad, amistad, primitivismo, emoción, calor, creación, instinto, espontaneidad, naturalidad, donde la personalidad es el arma artística más importante. En cambio, en el segundo,
podemos ver palabras como frío, indiferente, refinado, rígido, de intelecto, de escuela, el cual anula la personalidad, es decir, deja a la persona en el anonimato. La siguiente. Y nos preguntaremos de por qué se llamó flamenco a esta clase de folclore. Abundan las teorías y hay quienes defienden que se debe a que los judíos españoles emigraron a Flandes y ahí podían cantar con entera libertad sus cantos religiosos. Entonces a esos cantos se les conoció como cantes flamencos. Otras que deriva de la mala pronunciación de palabras árabes. Otra de que como el nombre gitano era desprestigiado, debieron adoptar el nombre de flamenco. También que entre el siglo XVIII y XIX, el flamenco significaba farruco, pretencioso, fanfarrón. Así, en nuestros días también sigue teniendo significados semejantes. Decir un tío flamenco puede referirse a un hombre generoso o echado pa'lante, que tiene agallas o coraje. Continuamos con el árbol genealógico del flamenco. Aquí yo intento expresar o compartirles que el flamenco no es un estilo único, está compuesto por muchos estilos con características diferentes y son lo que llamamos palos. Esto puede clasificarse según sea su compás, su hondura, su carácter serio o festero, su origen geográfico, entre otros. Existen catalogados aproximadamente 80 palos y han surgido diferentes árboles, que como se puede observar hay algunas diferencias, pero la base es muy similar. El flamenco en la actualidad consiste en cante, baile, guitarra, toque y jaleo. La imagen visual, musical y emocional de completa el flamenco solo se puede conseguir con la participación de estos componentes, los cuales tienen que combinarse en completa armonía. Empezamos con el cante, que es la forma preferida de expresión de casi todos los aficionados españoles. La siguiente. Los no españoles, por el contrario, prefieren generalmente el baile, que es un componente más fácil de comprender y apreciar. Y lo podemos dividir en tres. El primero es el tronco del cual derivan los demás cantes. Se destaca por una voz afilada que ayuda a expresar ese grito primitivo y salvaje considerado como el tipo más deseable de cante. El segundo, el intermedio, es una voz clara, melodiosa y de tono alto, menos intenso y más ornamental, y son los más sofisticados, así, y también generalmente sin compás. Entonces generalmente no se bailan, a pesar de algunas excepciones. Y el tercero, el chico, es técnica y emocionalmente el menos difícil de interpretar. Se caracteriza por un énfasis en el ritmo y intentan estos estimular, alegrar y ahuyentar las preocupaciones. Vemos también que tienen diferentes partes enumeradas. Entonces, la primera es el temple, el calentamiento para iniciar el cante, para coger el tono y el tempo, y suele consistir en quejidos. El segundo es una introducción al cante, el tercero, el núcleo, el cuarto, un descanso en el tema emocional del tercio grande, el quinto, un toque personal que el cantador introduce dentro del cuerpo principal del canto, y por último es el término del cante, a menudo yendo de un tono menor a uno mayor. También podemos ver diferencias entre la letra de los cantes gitanos y de los cantes payos, que son los payos, la raza de razas que no son gitanas. La primera son muy personales y a veces autobiográficas, y las segundas, por el contrario, son más literarias, de sentimientos generalizados y versiones populares, a veces obtenidas de poesías cultas. Dentro del cante también es importante mencionar elementos destacados como es el quejido, que es la interjección aflictiva del ay, el farfulleo, que son tartamudeos rápidos sin significado, y los vibratos, que son vibraciones labiales y guturales. También
mencionar que la palabra cantaor se reserva o se refiere al intérprete gitano y al payo que canta esos o similares cantos. Pasamos al baile, que también se divide en... Empezamos con el grande e intermedio, en el caso de la mujer, el femenino, donde los brazos, los hombros, las manos y los dedos son la esencia. Estos se mueven lenta y naturalmente, fluidos. La cara tiene una expresión honda, las caderas se mueven de una forma grácil, natural, sensual. Hay giros rápidos con súbitas paradas. Hay zapateo, pero sin abuso. También hay pitos, chasquidos con boca y palmas. El grande intermedio, pero del hombre, es apasionado, viril, arrogante. El cuerpo está erguido, hay fuerza, fluidez, pitos enérgicos y mínimas acrobacias vistosas. El chico, ya sea masculino o femenino, es igual pero con más libertades. Es más alegre, movimientos más rápidos, el zapateado abunda y hay colores vivos. Por último, el mixto, donde bailan e interactúan hombre y mujer, podemos ver temas como el amor, el celo y la pasión. Los pasos flamencos más los que aparecen ahí son llamada, que es la señal para que el cantador comience a cantar, el cierre, que da la señal justo para dar finalizada a una parte del baile y dar entrada a otra, el remate, que es enfatizar un movimiento o una combinación de movimientos, la escobilla, que es la parte del zapateado, el marcaje, que es interpretar o adornar el cante, el paseillo, que es pasearse en la salida y en la entrada, en la letra del cante, y el desplante, que es la actitud o carácter que se le da una postura final de un paso. También los bailes están compuestos por los mismos pasos que mencioné anteriormente, pero lo que varía es su orden, su proporción y el tipo. No hay necesariamente una coreografía determinada, sino que más bien es un arte individual de creación continua y renovación constante. Se permite utilizar para su expresión también diferentes elementos que se incorporan al baile, como la percusión, donde pueden entrar palmas, ya sean sordas, claras, a tiempo, a contratiempo, los pitos, las castañuelas, los bastones, los golpes de pecho, de mesa, etc. En el vestuario podemos utilizar falda, bata de cola, y los últimos, que son los externos u ornamentales, donde podemos ver o utilizar el mantón, el abanico y el sombrero. Y bueno, en cuanto a las técnicas especiales de la guitarra flamenca, se puede ver el pulgar, que se usa para golpear las cuerdas en una secuencia, el azapúa, que es un rasgueo hacia abajo y luego otro hacia arriba, el rasgueo, que justo pasan todos los dedos hacia abajo, el tremolo, que es la pulsación de una cuerda baja por el pulgar y una determinada cuerda alta. El picado, que es toca una cuerda altamente con el índice y en el medio, y el arpegio, que es pulsar con el pulgar una cuerda baja a la vez que 2 o 3 pulsan alternadamente diferentes cuerdas. Tu micrófono, Viviana. Perdón. Vemos que el guitarrista, con algunas excepciones, es el peor pagado y el menos famoso, y según los teóricos es algo injusto porque además de tener que dominar su instrumento como acompañante, necesita familiarizarse con los elementos del cante y el baile. Y el gran guitarrista flamenco no es un mero intérprete de composiciones, sino que es en sí mismo un compositor espontáneo. También la guitarra flamenca hoy en día se está industrializando rápidamente, surgen guitarristas en serie, interpretaciones en serie, sin duende, anulando la personalidad, a medida de que todos los guitarristas suenan cada día más parecidos. Después de esto, encontramos el jaleo, que es un componente bastante importante, el cual actúa por lo general como fondo y catalizador de los demás componentes.
Este está constituido fundamentalmente por palmas, voces de aliento y también puede verse reforzado por los pitos, golpes de los dedos, nudillos y golpes rítmicos de los pies. Le pido de favor a Isabel López Lara si puede apagar su micrófono, por favor. Y así a todos nuestros asistentes que están aquí acompañándonos, por favor, si apagan y silencian. Gracias. Continúen. Ahora, en la danza estilizada, el ballet clásico es la base para conseguir la perfección de este estilo, de la estética de este estilo. La palabra estilizar o estilización es como una depuración que aplicada a la danza española supone la libre composición de coreografías, pero se necesita una sensibilidad musical y conocimiento profundo del estilo español. La danza estilizada es el estilo más reciente, por lo que actualmente se rigen muchos ballets, pero sin olvidar que las raíces están entroncadas con el baile regional, la escuela bolera y el flamenco. Aquí el objetivo es dominar los 3 elementos: cuerpo, material y obra. El cuerpo, tanto físico y espiritual, como instrumento de la danza. La cabeza, el tronco, los brazos y los pies requieren de flexión, extensión, rotación, conducción, traslación. Los materiales, por otro lado, todo lo que influye en ese cuerpo lo cerca, lo sitúa y lo rodea, como puede ser el espacio, el tiempo y la energía. Y por último, la obra, que es por esencia el dominio del misterio de cada uno, es el resultado, una abstracción, contenido, estructura, composición coreográfica y música. Bueno, en el siglo XX empieza una renovación de coreografías, brindando nuevas oportunidades de crecer a la danza estilizada. Aquí se marca prioridad en el zapateado, se incorpora el tablao y la madera, y se desarrolla luego el juego virtuosista. Aquí el faico es un gitano y bailador profesional de café que emplea la farruca, la cual tiene varios compases a 4 tiempos y se destaca por su hondura. También se presenta en 1925 en París por Antonia Mercé, El amor brujo de Falla, entre otras obras durante este siglo. Y bueno, la castañuela española es la única que ha evolucionado a través del tiempo. De hecho, como mencionó Edrie, Antonia Mercé nos hizo un favor con estas castañuelas, ya que ella pasó al toque expresivo a buscar estos contratiempos y arreglar que esta carretilla fuera seguida. Literal, ella nos dio la carretilla seguida y revolucionó el arte de tocar las castañuelas. De ahí viene Mariema, que Mariema continuó con la técnica de esta argentina de una manera muy precisa, pero ella le daba ciertos matices, a veces un poco más románticos, a veces un poco más flamencos, pero siempre dando esta profundidad a la música española. También hubo influyentes que tanto tocaron o contribuyeron a la castañuela como fue Rosario y Antonio, Vicente Escudero, Carmen Amaya, Pilar López, Alberto Lorca, entre otros. Se podría decir que las castañuelas desempeñan como un acompañamiento rítmico musical en la danza estilizada, a diferencia de que en la bolera es un papel impredecible. En la danza regional es un papel necesario y en la danza flamenca, en el baile flamenco, tiene que ver más como un papel esporádico y de complementariedad. Ahora, la influencia en Europa de la danza estilizada, pues bueno, viene de que la danza clásica española, escuela bolera y la danza regional fue enseñada desde finales del siglo XVIII por maestros venidos de Milán o de París. Y España crea una danza propia con la mezcla de elegancia, arrogancia y belleza. En Madrid se tenía para la danza y el ballet los mismos gustos que París, Milán y Viena, dando una parte de esta etapa a la carrera y de la fama internacional de Marius Petipa. En Milán, profesores y artistas enseñan a ese estilo a sus alumnos. Dentro de ellos estaba Antonio Alcaraz, que formó una escuela de danza en París, siendo sus lecciones contribuyentes a formar figuras grandes en el escenario a nivel mundial.
En la influencia de la danza estilizada hispanoamérica se puede ver especial influencia en los indios, en Oriente con la de los filipinos e incluso entre los negros, por ejemplo en el Caribe y algunas danzas de Brasil. Aquí Filipinas vivió una época hacia mediados del siglo 1934 que hizo de los bailares españoles motivo de estudio en las escuelas públicas, incluso en sus centros superiores de enseñanza, considerándolos parte integrante de la cultura. Este cuenta con más de 100 bailes folclóricos y las influencias españolas de todas las regiones de España, en especial las vascas, manchegas y andaluzas. Y en cuanto a la transformación de la danza estilizada con el mundo negro, es justo la fusión entre la parte del mundo negro y criollo, como puede ser la rumba, el son, la conga, la habanera, la machina, el charleston, el tango argentino, entre otros. Un ejemplo muy claro y que lo hemos visto nosotros en escenario es la guajira, que la toma Cuba, la hace suya y la transforma sin perder esta gracia andaluza, haciéndola más ingenuina, con un tono de picardía, un chispazo de sensualidad. Y bueno, en Cuba existen dos vertientes, la primera que junta lo español con lo africano y la segunda que es cuando ya lo estiliza para hacer literal el término de lo cubano. Ahora podemos encontrar la zarzuela. Aquí no se conoce bien el origen específico, pero se cree que surge a partir de la Gran Comedia en 1649. Y en 1700 llegan los Borbones a la corona española y decae la popularidad de la zarzuela debido al idioma. Y en el siglo XVIII, Ramón de la Cruz regresa el éxito de la zarzuela con obras como Las segadoras de Bellascas y El licenciado de la farándula, pero con su muerte vuelve a sustituirla por las tonadillas. Después, en el siglo XIX, llega a su mayor punto de éxito gracias a obras de Mario Notina, de Joaquín Gastambide y de Francisco Asenjo. También en este siglo está la apertura del Teatro de la Zarzuela. También aquí la duración de las zarzuelas se reduce a 1 hora y aparte a finales del siglo se estrena La Gran Vía y Cádiz de Federico Chueca, lo que da lugar a algunas obras como La Revoltosa, Azucarillos y Aguardiente, Gigantes y Cabezudos, entre otras. Y bueno, en el siglo XX se estrenaron obras importantes como La Dolorosa de José Serrano o Las Golondrinas de José María Usandizaga, hasta que el género fue desapareciendo lentamente. Como características, es una obra de teatro que es cantada y hablada en prosa o verso, en el que se intercalan los números musicales, teniendo personajes como los chulos, los ratas, niñeras, policías, entre otros. Y bueno, justo es muy similar a la ópera, pero cuenta con algunas diferencias que hacen que se identifiquen, siendo la principal el que en la ópera se desarrollan las acciones siempre con el acompañamiento de la música, mientras que en la zarzuela hay una combinación entre teatro, cante y baile. Otra diferencia es que la zarzuela suele ser siempre en castellano, limitando su popularidad en España. Y la zarzuela es más popular en las clases bajas. Un ejemplo de zarzuela es La leyenda del beso. Está compuesta por 2 actos y 3 cuadros. Es una historia de amor y de celos que se desarrolla en un castillo donde Mario, el personaje principal, va a hacer una despedida de soltero. Llegan unos gitanos que piden acampar en ese territorio y él se enamora de una gitana, la reina de la tribu. Pero él, al intentar besarla, Utilia, la hechicera de la tribu, le advierte que su mamá le lanzó un hechizo, una maldición, que cualquiera que la bese va a morir sin remedio. Entonces él no le importa, decide besarla y se la llevan, cosa que se da cuenta después que tienen razón y que va a morir de amor por ella. Ya. Dentro del recuadro podemos encontrar a Paco de Lucía, quien revolucionó el flamenco, considerado el Mozart del siglo XX. Y en las afueras podemos encontrar a mexicanos que han logrado transformar el arte de la danza española, impregnando un estilo propio, como son Manolo Vargas y la cartelista y coreógrafa Lucero Tena, quien tiene más de 13 millones de seguidores por todo el mundo.